buscando nuestra serie que llevamos en el libro de Daniel. Hoy estamos llegando al versículo 8 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí nomás. Padre, te damos gracias en esta noche y te pedimos, te suplicamos una vez más que tu palabra, Señor, venga con autoridad de lo alto. Bendice a tu pueblo, instruye a tu pueblo, a todas las naciones hasta donde estamos llegando, Señor, con esta transmisión. Bendice, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, y edifica nuestras vidas. Así sea. Y decimos todos un amén, fuerte, fuerte y fuerte. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que Nabucodonosor no se había conformado con ser solamente la cabeza de oro. Mandó a hacer una estatua, quería hacer toda la estatua, y que todos se postraran y que todos la adoraran. Hemos manifestado que ese prácticamente es el deseo del hombre. Que los hombres lo veneren, que los hombres lo respeten, que los hombres lo sigan, que los hombres lo pongan sobre pedestales. Y hasta el versículo 7, que si lo leemos dice: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, hasta el versículo 7 todo progresa bien. En el gran deseo de Nabucodonosor de quién era, quién tenía que ser el más popular, el más importante de los gobernantes de todos los siglos en la tierra. Todos los pueblos se postraron, dice la palabra del Señor, pero ahí va a aparecer un pero. Un pero. Y es que 3 no quisieron adorar la estatua, ni se postraron ni adoraron la estatua. ¿Sabe que hay un principio? Y es que la mayoría siempre sigue al pecado. La mayoría nunca quiere poner las cosas difíciles para su vida. Y por eso muchos se doblegan. Y cuando usamos términos como sincretismo religioso, ecumenismo religioso, pragmatismo religioso, porque prácticamente toda la gente no quiere tener controversia con nadie, sino que simplemente está bien, hermano, así sean las cosas. Nadie quiere entrar en controversia con nadie. Entonces, pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Un remanente que no se doblega, un remanente que tiene más por arriba la palabra de Dios sobre cualquier cosa, sobre cualquier doctrina que aparezca, sobre cualquier sistema, escuela que aparezca. Respetamos la palabra de Dios.
Yo quiero manifestarles que en estos 44 años que tengo de estar en el Señor, yo he visto que ha aparecido de todo en la obra del Señor, corrientes de aquí, corrientes de allá, y por lo menos yo he tratado de mantenerme en lo que sigo creyendo. Yo sigo creyendo que Cristo viene pronto, yo sigo creyendo que solo Cristo salva, sigo creyendo que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, sigo creyendo en sanidad divina. Y sigo creyendo que el hombre no puede decretar, que solo Dios decreta. Y sigo creyendo que yo no tengo que buscar la prosperidad, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, yo no busco prosperidad, la prosperidad nos busca a nosotros. Como que dice, ¿dónde estás para bendecirte? ¿A dónde estás? Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Y observen una vez más, hay un remanente pequeño que se salvará eternamente. Por ello, cuando aquella Semana Santa dicen que había un cura, no yo, otro cura, no. Otro cura. Si me hubieran dicho cura en aquel tiempo, yo me hubiera enojado. No permitía que nadie me dijera cura. Para mí era una ofensa. Pero bueno, el detalle está de que había en un pueblo que había un sacerdote católico, un cura. Y insólito, se llevaban muy bien con el pastor. Y pienso yo que no debería haber ningún problema. A mí, si el curita de aquí de Garland me permitiera que nos sentáramos a tomar un café, yo me iría a tomar un café con él y le hablaría de la palabra del Señor, así como lo hizo Ríos Montt allá en Guatemala con el Papa. ¿Verdad que ustedes esa historia yo se las he contado 1000 veces y siempre me emociono como cuando la cuento? Que cuando llegó el Papa, ¿quién era? Juan Pablo II, ¿no? Que llegó a Costa Rica y vino el presidente de Costa Rica, ¡pum!, se le arrodilló y le besó el anillo. Llegó a Nicaragua y el sinvergüenza de Nicaragua se arrodilló y le besó el anillo. Llegó a Honduras y el bandido corrupto de Honduras se arrodilló y le besó el anillo. Llegó a El Salvador y el corrupto salvadoreño le besó el anillo. Y todos los medios de comunicación estaban puestos en Guatemala porque el presidente de Guatemala era evangélico. Y cuando se baja del avión, viene Juan Pablo II y le pone la mano así. Y entonces viene Ríos Montt, que era general, le agarra la mano. Se la agarra, se la aprieta y le dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Luego se encerraron por 1 hora, que nadie sabe lo que hablaron. Nadie. Y usted puede buscar ahí en la historia que se encerraron 1 hora. ¿Qué hablaron ahí? Yo creo que lo evangelizó de pies a cabeza. Lo tremendo fue que el siguiente día el Papa amaneció enfermo. Ya cuando salió para Belice, él iba enfermo. Y llegó a Estados Unidos y en un mes habían quitado de la presidencia al general Ríos Montt. Porque usted sabe que Estados Unidos es la cabeza que mueve todo, y pusieron a otro general, a Lucas, en vez del general Ríos Montt. Bueno, esa es parte de la historia. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene la oportunidad de platicar con una persona de esas, conversar, dialogar, tiene que ser para presentarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, regreso a mi historia del pueblito donde el cura y el pastor se llevaban muy bien. Y ustedes conocen que ya esta semana que viene, la Semana Santa, viene el día viernes, que hacen la tremenda procesión el día viernes, que van con una banda, que ponen un su disco rayado que llevan ahí, pam, pam, parram, pa, 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 una música tétrica que llevan, y que la gente va caminando, y que estamos hablando de 20, 30 personas que llevan aquella procesión, que algunas veces casi se les cae, ahí van, y cuando va pasando por la iglesia evangélica, y va viendo que hay como unos 15, 20 pelones dentro de la iglesia evangélica. Y entonces ahí está el pastor, hasta dijo: ¿saben qué? Viene esa gran bulla, suspendamos un ratito el culto y después seguimos, hermanos. Y sale el pastor a ver la gran procesión que iba pasando, que era como de 2, 3 cuadras. Y entonces viene el cura y le dice: mire, qué demostración de fe. Mire la gran mayoría que somos.
Y entonces vino el pastor y le dijo: pero no se le olvide que allá en el diluvio pereció la mayoría. En Sodoma y Gomorra pereció la mayoría. Allá cuando salieron de Egipto murió la mayoría. Y en el infierno también va a ir la mayoría. Ahora, vosotros no os alegréis, porque vosotros no sabéis si verdaderamente llegaréis. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él entrará al reino de los cielos. ¿Y cuál es la única manera de entrar? Si usted tiene la seguridad que es salvo. Si usted no tiene la seguridad, usted no va a llegar. Al cielo llegaremos solo los que estamos seguros que el Señor nos escogió, que el Señor nos lavó, que el Señor nos compró solamente. Aleluya. Romanos 9:27 nos habla de esa salvación segura que tenemos. Cuando dice también Isaías, ese es el versículo tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Solo el remanente. Y aunque de eso lo voy a tocar al final. ¿Cuál es el punto? La gente mundana procura salvar la vida física, pero el Señor nos dice que al que debemos de temerle es el que puede destruir nuestra alma. En Mateo capítulo 10 versículo 39 habla de esta gran verdad: el que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay muchos, insisto, que se doblegan a las corrientes, se doblegan a las corrientes, a los sistemas, a los moldes, a las escuelas, y no resisten en la fe una vez dada a los santos, y cambian de doctrina y cambian de fe como quien se cambia calcetines. Aleluya. Ahora, aquí parece, porque recordémonos que la imagen la había levantado en una gran llanura. En la gran llanura, ahí había levantado la tremenda imagen Nabucodonosor. Entonces, cuando todos se doblaron, cuando todos se postraron, cuando todos adoraron la imagen, todo parece que los únicos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor y no la adoraron fueron los 3 jóvenes judíos. Más adelante voy a hablar un poquito de Daniel, que estos habían sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, dice la palabra. Ahora, ahí hay una palabra bien importante que ahorita le voy a dar énfasis, cuando dice que estos fueron acusados maliciosamente por algunos caldeos. Fueron acusados maliciosamente por algunos caldeos. Ahora, por un momento uno se puede llegar a pensar: ¿cómo se dieron cuenta que estos 3 muchachos no se habían postrado? ¿Cómo se dieron cuenta que no habían adorado la imagen? Entre tanta multitud, ¿cómo se podía dar cuenta? Como aquí, entre toda la multitud que hay aquí, ¿cómo uno se puede dar cuenta si alguien no ofrendó? No está fácil. Es decir, que llegó a la iglesia y no traía, pero para darle algo al Señor. ¿Entendió? Es decir, ¿cómo se podían dar cuenta que no se habían postrado, que no habían adorado la imagen? Bueno, yo lo que algunas veces me he imaginado es que si todos se postran, si todos adoran y aquellos no lo hacen ni se postran. Le estaba hablando de ese documental que he estado viendo de Norcorea, de un español que va a Norcorea, y donde cada día los hacen llegar, los llevan a un lugar donde está la estatua de ese Kim Jong-un, y que tienen que arrodillarse, tienen que quitarse los zapatos y tienen que mostrarle reverencia a ese líder. Y los guías que andan están viendo a todos los turistas: pobre de usted si no lo hace. Inmediatamente lo sacan del grupo, dice el muchacho, y lo llevan a un interrogatorio policial, que muchas veces después de ese interrogatorio, no se vuelve a ver a ese turista. ¿Qué pasó con él? ¿Qué sucedió con él? Es decir, adorar a ese señor, a ese gordito que sale, que es el jefe de Norcorea, es ley, que tienen que adorarlo y tienen que arrodillarse delante de él.
Entonces, el asunto aquí está que como todos se postran, todos se arrodillan y aquellos quedaron parados. Aleluya. Pero yo quiero que hablemos un poquito sobre esto. Acusación maliciosa. Los acusaron maliciosamente, porque estos caldeos tenían una motivación política. ¿Se han fijado ustedes que ningún político habla bien del periodo anterior de política? Nadie, absolutamente nadie. Si alguien llega a ser alcalde de un pueblo, habla mal del alcalde anterior. Si alguien llega a ser congresista, diputado, gobernador, siempre habla mal del gobierno anterior. Si llega a ser presidente, se acaba al presidente anterior, si no es que lo mete preso. Esa es la situación que impera en el mundo. Y lo mismo, aún en el ministerio, algunas veces se observa de pastores que llegan a una iglesia y que dicen: cuando llegué a la iglesia estaba destruida, la iglesia estaba decaída, la iglesia estaba fría, pero llegué yo, Superman, Batman, y entonces bajo la iglesia empezó a crecer y construimos un templo maravilloso y ahora se siente la gloria de Dios. Y ahora, es decir, ellos, no Dios. Y las cosas las hace Dios, no el hombre. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes que después de que Daniel interpreta el sueño, tanto Daniel como los tres jóvenes fueron elevados a buenas posiciones en el gobierno ahí de Nabucodonosor? Y por eso es bien importante la palabra, porque a mí me gusta ver cada palabra. Y cuando dice acusaron maliciosamente, estos caldeos tenían una motivación política. Y la palabra acusar maliciosamente tiene el sentido de romper en pedazos. Romper en pedazos. Comer la carne de alguien. Como aquel que vino a decirme que quiere vender tacos al pastor. Le dije: ya no, por favor. Es decir, comer la carne de alguien. Calumniar. Y de acuerdo al término, tal como aparece allí, están diciendo esto con odio, presentan la acusación con odio. Y por eso es bien importante que ahora usted y yo aprendamos algo. Detrás de cada calumnia hay un deseo de destruir. Detrás de cada palabra que viene con el dedo apuntando a alguien, solamente trae un deseo: destruir. Y el único que trata de destruir es el diablo. ¿Me están entendiendo? Así que usted nunca trate de destruir a nadie, porque el Señor no nos ha mandado a destruir. El Señor nos ha mandado a levantar. El Señor nos ha enviado a restaurar, pero nunca a destruir a nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que pensemos hoy cuántas veces hemos sido diablos nosotros. ¿Alguna vez usted ha sido diablo? Que calumnió a alguien, que dijo cosas con el deseo de destruirla, de destruir a esa persona. ¡Qué tremendo! Por eso acá también encontramos otro elemento. Recuerden que Nabucodonosor los ha engrandecido, los ha levantado, los ha puesto en puestos elevados a Daniel, a los tres jóvenes, y como que le están diciendo: mira, a los jóvenes que tanto han bendecido ahora son mal agradecidos. Deberían ser los primeros en postrarse delante de tu imagen. Deberían ser los primeros en adorar tu imagen, pero son mal agradecidos. Este es el punto que ellos están ahora mencionando. En otras palabras, porque ellos están deseando el puesto que estos muchachos tienen. Yo quiero hoy pensar y decirles a ustedes que Dios, cuando nos salva, no solamente nos salva del pecado, pero que el Señor tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Cuando entramos a los caminos de Dios, empezamos a ver la diferencia, la mano de Dios que bendice todo lo que hacemos. Dios viene y, como dice la palabra del Señor, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. Me recuerdo hace años, muchísimos años, cuando pusieron aquí en Garland una pupusería que se llama Lilians, y que desde entonces se anuncian en nuestra radio.
El detalle está que cuando ellos vinieron, los dueños, y me dijeron, Pastor Pineda, yo no soy el pastor de ellos, pero ellos me aprecian, y tanto me aprecian que hoy me dejaron esperando unas tortas de pescado que no me trajeron. Y entonces, y me dijeron, pastor, queremos poner una pupusería. Ah, de veras, qué bueno, le dije, qué bueno, salvadoreña. Sí, salvadoreña, pupusa salvadoreña. ¿A dónde? Ahí en tal parte. Cuando me mencionaron el lugar, hasta yo mismo les dije, hermanos, pero desde que yo he llegado a Garland, allá han habido 3 negocios. Ese lugar está quemado. Yo mismo, como creyente y pastor, le dije, ese lugar está quemado, hermano. Mire, cuando yo vine era una tienda de no sé qué, después veo una tienda de no sé cuánto, y ahí ni las moscas se paran. Me dijo, pero en el nombre del Señor, pastor, y lo que venimos es que usted ore y que le pida la bendición a Dios para que ese lugar que ahora está quemado se quite la quemazón. Bueno, ustedes saben, Pupusería Lilian es la pupusería más famosa de esta ciudad de Garland. Gente viene de todas partes y se cruza. El día domingo no hay lugar, hay que hacer una gran línea para comer allí. Dios mío, es decir, Dios bendijo tanto ese negocio, porque cuando estamos con la bendición de Dios, no importa que el lugar haya sido quemado, no importa que en el pasado no haya dado frutos, en las manos nuestras, porque Dios está con nosotros para dar fruto. Así que cuando a usted le vendan una taquería, porque ya la taquería ya no, cómprela. Que le diga, ¿sabe qué? Es que estoy quebrando. Cómprela. Porque una cosa es en las manos de alguien que no tiene la bendición de Dios, y otro, aquel que está en las manos de Dios. Ya van a ver ustedes por dónde voy a agarrar en este mensaje. Porque tengo que entrar en ese tema. Tengo que entrar, debo de entrar. Porque están queriendo sacar a esta gran cantidad de aquí de hispanos de Estados Unidos. ¿Y por qué no decirlo desde ya? El punto está de que muchos hispanos han logrado lo que los americanos que nacieron aquí, que hablan perfectamente el inglés, que tienen el pelo rubio original, y no prosperan, viven en apartamentos y necesitando del gobierno. Y los hispanos que llegan aquí, que se les ve hasta el nopal, la caen, que comen todavía con las manos, que no comen con tenedores, y que agarran el caldo, la sopa así. A esto Dios los empieza a bendecir, Dios los empieza a prosperar, y tienen casa propia, y te andan en buenos vehículos, y Dios mío, entonces ese es el punto. Pero lo que ellos no se dan cuenta, que no es solamente por el color de la piel, sino por la bendición de Dios que tienen, especialmente aquellos que le sirven a Dios. Ese es uno de los grandes problemas, que lo tengo que tocar. Dije, lo tengo que tocar. Porque ustedes saben la ley que entró en vigencia hoy, ¿o no la saben? Que yo inclusive me voy a prestar para ayudarles si ustedes no pueden hacer el portal con USCIS, con inmigración, porque a partir de hoy es ley que todo aquel que no se registre y que esté ilegalmente en el país y que nunca haya aplicado ni para el TPS ni para asilo, y que no le tomaron sus huellas cuando entró, ahora a partir de hoy es ley que debe registrarse en esa página de inmigración, y después de que envía su información lo van a llamar a poner huellas y le van a hacer una foto con un papel que diga que usted ya está registrado en este país aunque no tenga documento. Pero eso lo va a salvar que cuando lo detengan y usted no presente ese papel, son $5,000 de multa si no lo presenta. A mí han venido muchos conmigo y me han dicho, pastor, lo tengo que hacer. Yo le digo, mi respuesta es simple y sencilla: si yo no tuviera papeles en este país, yo lo haría. Lo haría, y simplemente me pongo en las manos de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Sin temor yo metería mis datos. De todas maneras ya los tienen. Los tienen controlados con el teléfono, los tienen controlados con un montón de cosas. Entonces, ¿para qué? Mejor registrarse.
Es un arma de dos filos, pero sería preferible que a la primera vez que ahora los departamentos de policía, inmediatamente que te detengan, te van a decir: ¿estás legal? No. ¿Ya te registraste? No. Pum, te van a bajar, te van a llevar a la cárcel y te van a trabar $5,000 de multa. Increíble. Y luego, cuando ya te dan la hoja de deportación, esa es la otra ley que entró en vigencia. Desde el momento que te dicen que tienes que salir del país, por cada día que te quede son $998 de multa. A partir de ese momento que te mandan una carta y te dice: usted tiene que salir del país. Pero yo les digo a ustedes: no teman, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Estamos bajo las alas del Altísimo. Aleluya, aleluya. Miren ustedes, ahí hay unos términos racistas en el pasaje que tenemos hoy. Porque los caldeos, es decir, los de Babilonia, acusaron ¿a qué? A 3 jóvenes, ¿qué? Mexicanos. A 3 jóvenes mexicanos. Es decir, que hay racismo, hay racismo. Que hay discriminación, hay discriminación. Y por eso usted y yo debemos de saber lo que somos en Cristo. Somos hijos legítimos del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, y debo caminar como lo que soy. Aleluya. Cuando vea autoridades, no tiemble, que no le tiemblen las rodillas, que no le tiemble iba a decir las jetas, pero no dije, la barbilla, sino que hable con autoridad. Dígame en que puedo servirle. Así. Y póngase a orar. Que si el Espíritu Santo lo toma, lo va a tomar al policía también. Ustedes no lo creen, pero yo sí les puedo testificar. Aleluya. Conocí a un guardia nacional allá en Texistepeque, que él fue testigo de algo que cuando nos conocimos, y me relataba que él había estado destacado en un lugar que se llamaba Tierra Blanca, El Salvador. Y me hablaba de él, que él estaba con su compañero deteniendo, buscando guerrilleros, gente que andaba con la guerrilla, y que un día detuvieron un pícat que venía con un montón de hermanos que iban para una campaña evangelística. Allá así se mueve la gente, en pícat, que van ahí para las campañas evangelísticas. Le hacen parada, los ponen a todos a la orilla de la calle en línea para pedirles documentos, y el pastor solamente le dijo al de la par: oremos, hermanos, oremos. Y todos empezaron a orar, y parece ser que estos sí estaban bien entregados al Señor, porque de repente empezaron unos, aleluya, allí bajo la verdadera unción del Espíritu Santo. Y entonces llegó el guardia y le dijo al pastor: calma a estos. Cálmelos usted, le dijo, porque yo no puedo. Y entonces dice que cuando el guardia tocó a un hermano, con solo que lo tocó, el guardia andaba un fusil que llamaban G3, pesaba 37 libras con todo el equipo, lo que andaban estos guardias. Y dice que el guardia con todo ese equipo empezó a danzar, no como danzan ahora, que ahora solamente le hacen así, ¿ve? Ahora solamente en todos los videos se ve que y solamente mueven las rodillas así como que están moliendo maíz. No, en aquel tiempo la danza era pum, pum. Dios mío, era una danza bien preciosa la que había antes bajo el Espíritu Santo. Y la gente danzaba y no golpeaba a nadie. Era guiada por el Espíritu. Y entonces lo que quiero decir es que cuando el guardia quiso calmarlo, él empezó también. Entonces vino el compañero y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¡Cálmate! Y el compañero, otro guardia, lo tocó, y los dos se pusieron con el fusil a darle. Entonces vino el pastor y dijo: hermano, súbanse al pica, vámonos. Y los guardias se quedaron a la orilla de la calle, que todos los carros pasaban y los guardias estaban. Y me dijo este guardia: yo fui testigo de eso, yo fui testigo de lo que pasó allí. Es decir, tenemos un Dios maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, presentan acusaciones contra los 3 jóvenes. Y la verdadera intención era destruirlos, deshacerse de ellos.
Porque ustedes conocen cuál era el castigo: meterlos a un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo, que es el mensaje para el próximo viernes, que vamos a ver cómo estos muchachos van a ser tirados al horno de fuego. Pero el Señor intervino maravillosamente y no le va a pasar absolutamente nada. Cuidado, porque lo que los movía a estos caldeos era la envidia. Y la envidia ha existido, existe y va a existir. Decía mi abuela: nadie quiere ver ojos bonitos en cara fea. Ese era uno de sus dichos. Es decir, cuando te ven que prospera, cuando te ves que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hispano? ¿Cómo es posible que este que acaba de llegar? ¿Cómo es posible? Y ahí lo vemos que ya tiene esto, ya tiene lo otro. Hay envidia. Hay envidia, existe la envidia, los celos. Eso va a existir. Aún muchas veces en la misma iglesia puede haber envidia y puede haber celos. Aleluya. Pero es que el Señor bendice al que Él quiere. Y como Él quiere, a gloria a Dios. Bueno, parece ser que como que aquí nuestros hermanos anglosajones como que quisieran que el único trabajo de nosotros fuera andar recogiendo fierros viejos, latas de sodas, y ir a los lugares. Que yo les digo en esta noche aquí a ustedes: nunca vaya a hacer ese tipo de trabajo. Espere en Dios. Pero eso de andar en los basureros recogiendo cosas, levantando cosas, no es para alguien que es hijo legítimo del Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Es decir, dignifíquese. No caiga en eso. Ellos quisieran vernos arrastrados, ellos quisieran vernos en la calle, ellos quisieran vernos levantando una casa de campaña ahí debajo de un puente, pero no se les va a conceder, porque el Dios que tenemos es un Dios grande. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cuál era el asunto de ellos? Lo están acusando de deslealtad. De lealtad al rey. Y yo quiero afirmar una vez más: yo soy una de las personas que trato de obedecer la ley lo más que puedo. Inclusive usted busca en el récord del pastor Pineda y no encuentra ni ticket tan siquiera. Ni ticket. Es decir, una tan sola vez me trabaron un ticket que me dijo el juez: si en 90 días no te ponen otro, te lo voy a eliminar de tu récord. Porque iba corriendo nada más como a unas 90 y algo de millas, porque mi hija Estrella iba para el colegio y se le explotó una llanta y había quedado a la orilla del freeway con la llanta explotada. Así que cuando mi hija me llama: papi, se me reventó la llanta, ven a auxiliarme. Agarro, me puse los 2 cinturones, no solamente uno, me puse 2, y salí por ese freeway del 635 y yo iba, Dios mío, yo iba pero a toda velocidad, cuando de repente veo unas luces azules, rojas, verdes, y le dije: ¿sabes qué? Al solo que me para, le dije: dame el ticket que me vas a dar, no me hagas preguntas. ¿Cuál es tu problema? Mi hija, le dije, está en peligro y voy antes que le pase algo, así que dámelo rápido y te lo firmo rápido. Vaya, me dijo. Entonces, todos están peleando, me dice que no quieren el ticket, tú me dices que te lo decís. Le digo: de todas maneras me lo vas a darle, no te preocupes. Ya cuando fui al juez me dijo: no, ya le expliqué. ¿Por qué ibas corriendo, pastor? ¿Eres pastor? Sí, soy pastor. ¿Y por qué iba? Le dije: porque su señoría, le dije, mi hija estaba a la orilla del freeway con el carro tirado, una llanta, es decir, y no había ni dónde mover el carro, así que por eso yo iba prisa a rescatar a mi hija. Entonces, vaya, me dijo: no vas a pagar nada, si en 90 días no te pones ahí, va a quedar eso resuelto. Entonces, soy una persona que respeto las leyes, pero yo no puedo pasar sobre las leyes que están en esta palabra, en este libro santo. Entonces, cuando hay una confrontación entre la ley del hombre y la ley de Dios, tiene que prevalecer la ley de Dios y no la del hombre. Aquí están queriendo que los muchachos se postren, que adoren la imagen de Nabucodonosor, cuando estos muchachos, que eran judíos, sabían que su primera lealtad es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 5: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Oiga cómo sigue. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo le doy gracias a Dios por ese versículo, porque después de 7 años de estar en una controversia con mi padre, después de que el Señor me saca del seminario católico, mi papá no quería entender que el evangelio era la verdad. Y tuvimos unos agarrones fuertes en los primeros encuentros que tuvimos de plática cristiana. Hasta que después solamente le dije, papá, ¿sabe qué? Papá, ya no le voy a tocar el tema. Le voy a regalar esta Biblia. Le regalé una Biblia que me habían regalado en el Instituto Bíblico, así la gran Biblia, porque había obtenido el primer lugar en el instituto, una Biblia grande que le di a mi papá. Y le dije, y compárela con la Biblia, porque me decía, esa Biblia evangélica no es la misma que la católica. Le dije, papá, ay, compárelas. Nada más léala y compárelas. En la siguiente visita que le hago a mi papá, me dice, mira vos, me dijo. Recuerden que él era salvadoreño, ¿verdad? Me dijo, mira vos, me dijo, y esto que dice aquí el capítulo 20, y dice aquí arriba los 10 mandamientos, me dice, porque a mí en la iglesia católica me los enseñaron diferentes. Le dije, de veras, le dije, ¿y qué dicen los mandamientos, papá? Le digo, que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás. Así dice, le digo yo. Y la católica, ¿qué dice? Le digo, lo mismo, me dice. Y entonces, ¿qué pasó? Le digo, no, por eso es lo que te estoy preguntando, que me expliqué. Le dije, ellos han acomodado, le han quitado todo lo que dice el primer mandamiento porque les conviene. Le dije, por eso lo han quitado. Y simplemente dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Le dije, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mira cómo nos han engañado, me dijo. Y no solamente en esas cosas, le digo. Los han engañado con el purgatorio que no existe. Los han engañado con los rezos que no ayudan para nada. Los han engañado con la misa que tampoco sirve para nada. Ni la extrema unción, porque la salvación es algo que se recibe solamente cuando le entregamos nuestra vida y le entregamos nuestro corazón al Señor. Solamente ahí somos salvos. Los judíos, estos 3 jóvenes, sabían esto. Lo sabían. Y que luego más adelante el Señor en el capítulo 4, versículo 9 de Mateo. Oiga como el Señor ahí, cuando el diablo lo está tentando, y el diablo viene y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero mire lo que le dijo el Señor. A ver, entonces Jesús le dijo, ¿qué? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Respeto es una cosa, veneración o lo siguiente, adoración, es otra cosa. Es decir, yo respeto al presidente, yo respeto a las autoridades, pero si ellos me quieren llevar a inducir a hacer algo que sea contra la palabra, no lo voy a hacer. Por eso, una de las cosas, ustedes lo saben ahorita, el dilema que había con la radio que el Señor nos ha dado. Porque en la antigua administración, el chairman que estaba de la FCC, que era un hombre liberal al 100%, entre las leyes que habían de la federación, es que si venía alguien del movimiento gay, yo tenía que darle espacio en la radio sin ponerle peros. Si venía un musulmán y quería un programa en la radio Benecer, y ustedes me hubieran criticado, pastor, ¿cómo es posible que usted esté dejando que salga eso en la radio? Si no, la radio nos la quitaban. Yo podría ir hasta preso por negarme a dar un espacio en una radio educativa, porque no había restricción y la ley así decía. Pero ahora con el nuevo que ha llegado,
gracias a Dios, dice que no pueden ir contra nuestra conciencia espiritual. La última vez que llegué a Canadá, de las 3 iglesias que teníamos en Canadá y que renuncié a ello por lo mismo, porque cuando iba llegando la última vez a Canadá, lo primero que me dicen uno de los ministros allá: pastor, no vaya a hablar en contra de los homosexuales, porque si habla, lo pueden venir a arrestar por decir nada más, por mencionar la palabra homosexual en Canadá. ¿De veras?, le dije. Dios mío, así están las cosas acá. Fue cuando más hablé contra los homosexuales. Entonces yo dije, Dios mío, es decir, y Estados Unidos se encaminaba hacia ahí. Yo creo que debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado de nuevo, de poder predicar libremente y todo el consejo de la palabra del Señor sin restricciones. Gloria a Dios. Ellos respetaban al rey, pero para ellos el único Dios digno de adorar y bendecir era Jehová de los ejércitos. Ahora, una de las preguntas que muchos se formulan en este pasaje: ¿dónde estaba Daniel? ¿Por qué Daniel no aparece en este pasaje? ¿Se postró Daniel delante de la imagen? No lo creo. Si hubiera estado Daniel ahí presente, no hubiesen sido 3 los que hubieran arrojado al horno de fuego, hubieran sido 4, y de todas maneras Dios hubiera salvado a los 4. Algunos comentaristas, pero eso la Biblia no lo dice, es que Daniel estaba prácticamente exento de postrarse por el cargo que él tenía, y que recordémonos que en el capítulo anterior el mismo rey se había postrado delante de Daniel, se había arrodillado delante de Daniel. Entonces Daniel estaba en una posición que no se le exigía hacer semejante demostración de lealtad al rey, supuestamente, pero la Biblia no dice nada. Ahora, ¿cuál es el punto? Ahora, ya para cerrar la plática de esta noche. Algunas veces nosotros procuramos pasar desapercibidos como evangélicos, que nadie se dé cuenta que somos evangélicos. Es probable que ahí donde tú vivas nadie se dé cuenta que eres evangélico, que ahí donde trabajas, lo que tienes, si tienes un taller de mecánica, lo que tienes son fotos de calendarios de mujeres semidesnudas. No tienes textos bíblicos. No hay palabra de Dios. Es decir, como que queremos pasar desapercibidos, cuando la Biblia habla que nuestra luz debe brillar. La luz de Cristo, la luz del Evangelio debe brillar en nosotros. Y estos muchachos hubieran podido hacer lo mismo. No, pero ¿sabes qué? Mira, Sadrach, mira, tranquilo, solo en medio hagamos el mate allí que vamos, para que no complicarnos la vida. No. Ellos se mantuvieron fiel a sus convicciones. Y es lo que le digo a ustedes: nosotros tenemos que desarrollar convicciones. Y lo que hace que desarrollemos convicciones es la palabra de Dios. Usted no debe pasar un solo día sin leer la palabra de Dios, porque esto hace que desarrollemos nuestras convicciones. Y que cuando vienen esos momentos de prueba difíciles, donde nuestra fe va a ser probada, podemos mantenernos firmes todavía y seguir creyendo en Dios, como de la joven que hemos hablado el día miércoles, de la que le testificó a la mujer de Naamán, que si Naamán iba a Israel, allá había un profeta que podía sanar a Naamán de la lepra. Esa muchacha, a pesar de todo el abuso que había pasado, se mantenía fiel a Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios. Aleluya. Y eso es donde yo quiero terminar. No importa lo que pase alrededor de nuestras vidas o con nuestras vidas, fiel a Cristo hasta la muerte. Aleluya. Hace 2 semanas a un muchacho que yo conocí, tenía un buen trabajo, aquí tenía su compañía de roofing, pero no era cristiano. Y me da lástima hablar de por el muchacho, le gustaba mucho esto. El asunto está que
en este momento está en El Salvador, con una gran botella de aguardiente de las más baratas. Es decir, queriendo olvidar, echar al olvido. Y pone en su post que alguien me enseñó, en El Salvador ganaba $5,000. Perdón, en Estados Unidos ganaba $5,000. Aquí no tengo nada. Andaba sin camisa, dice, con un short viejo, en unas sandalias. Es decir, lo que ahora somos y lo que podemos ser si nos descuidamos en nuestra vida espiritual. ¿Está entendiendo? Por eso, suceda lo que suceda y pase lo que pase, manténgase firme en Cristo Jesús, que Dios le dé sabiduría, maneje bien sus finanzas, para que un día no se esté lamentando de que tuvo todo en sus manos y lo dejó ir. ¿Saben qué? Hasta me atrevo a preguntarle, ¿cuánto tiene ahorrado? Si en este momento algo pasara, ¿de cuánto dispone? Y si usted me dice que no tiene nada, yo me voy a sacar esta correa y le voy a pegar 3 correazos. Aleluya. Aleluya. Pastor, tengo 10 años aquí, pero ¿me puede dar un carro sin down? ¿Cuántos años dice que tiene? 10 años, pastor, pero es que viera que a mí me ha ido mal, pastor. Increíble. ¿Y usted cuánto tiene haber llegado? 2 meses, pastor, ya tengo ahorrado $500 para darle down de un carro. ¿Cómo es posible? Una mujer con 4 hijos y ya tiene $500. Y si quiere más, deme nada más otros 2 meses y le completo los 1,000 que quiere. Así se habla, así es. Aleluya. Así que no me venga que no tiene nada, que no tiene ni allá ni aquí. Usted debe estar preparado. Que el Señor le dé sabiduría de lo alto. Aleluya. Y que venga lo que venga. Recuérdese que somos parte del remanente fiel, así como Elías, así como Eliseo. Y en el tiempo de Elías, que decían que Jehová estaba muerto y Jehová está vivo. Y Jehová sigue vivo. Yo no sé qué puede pasar mañana, pero todo aquello que pase o suceda es porque Dios lo va a permitir. Lo va a permitir. Porque si Dios no lo permite, el diablo no puede hacer nada si Dios no le permite. Los demonios no pueden hacer nada si Dios no le permite. Los brujos. Por ahí alguien me quiso meter. Dice, yo creo que le están haciendo brujería, pastor. Vale que no tenía un gran anillo, como nunca he usado anillo, para haberle dado en la cabeza. Para que aprendan de que cuando alguien quiere hacernos brujería, lo que desean de mal para nosotros se convierte en bien para nosotros. Allá llegó Balaam para querer maldecir a Israel. Y le estaban pagando para que maldijera a Israel. Y cuando empezó a hablar, Israel, bendito eres de Jehová, que tus enemigos salgan no sé por cuántas puertas. Y le dice aquel, hey, te estoy pagando para que lo maldigas. Y dice, pero es lo que Jehová me está poniendo en la boca. Pero ¿sabes qué? Mañana nos vamos a ir a otro monte, tal vez de aquel sí puedo maldecirlo. Y se van para el otro y lo vuelve a bendecir. Y luego le dice, ¿sabes qué? Mira, le digo, yo te digo que lo maldigas y tú terminas bendiciéndolo. Es que quizás aquí no pega bien el viento, pero entonces se va para el otro y sigue bendiciendo a Israel. Y por último le dice, es que no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque así me dijo alguien, pastor, eso de que la gripe nunca se le va, que siempre anda así todo, ¿no será que le están haciendo brujería, pastor? Me dijo. Y me le quedé viendo. No me mire así, me dijo. Me da miedo. Le dije, es que no sabe lo que está hablando, le dijo. Nosotros somos los intocables de Dios. Póngase de pie en esta noche y denle fuerte palmas a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias
por el consejo que nos has dado, Señor. Vivimos tiempos difíciles, pero yo tengo que seguir creyendo en ti y esperando en ti, Señor. Y en esta noche, una de las cosas que quiero pedir es que protejas a mis hermanos, a mis hermanas. Pon cobertura sobre ellos, ángeles alrededor de ellos, en sus casas, en sus carros, en sus trabajos. Guárdalos, protégelos, protege a sus hijos en las escuelas. Protege, Señor, a todo este pueblo que se congrega en este lugar y a todos los hermanos de todas las congregaciones, Padre. También protégelos en el nombre de Jesús, como la niña de tus ojos. Guárdanos. Amén. Amén y amén.